Vamos a continuar con el ejercicio que iniciamos en el video anterior. El tema era producto de un escalar por un vector. Nos daban en el ejercicio menos 3 multiplicando por el vector suma GE más HF, ¿ok? El escalar menos 3 y el vector, en este caso, una suma de dos vectores, el GE y el HF. En el video anterior vimos cómo calcular las componentes de cada vector por individual. En este caso, calculamos las componentes del vector GE, que nos dio 2 menos 1, y del HF, que nos dio 1 menos 2. También calculamos la suma de las componentes de esos vectores, ¿ok? Para hallar el vector suma GE más HF, simplemente sumamos las componentes del vector GE con las del vector HF, ¿ok? Y nos dio como resultado 3 menos 3, ¿ok? El vector suma es igual a la suma de las componentes de los vectores dados, ¿ok? Fíjense, 2 más 1, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ¿ok? Suma de dos números negativos, ¿ok? El resultado sigue siendo negativo y simplemente sumo las cantidades, ¿ok? ¿Qué nos faltaría hacer? Bueno, vamos a llevar estos datos a una representación gráfica. Vamos a empezar con el vector GE, ¿ok? Sus componentes fueron 2 menos 1. 2, primera coordenada, eje horizontal. 0, 1, 2. El horizontal, recuerden que se mueve vertical. Y su segunda coordenada era menos 1 en el eje vertical negativo. 0, menos 1. El vertical se mueve horizontal. Cuando esas proyecciones se intersectan, hallo el punto. En este caso, el punto de la componente del vector GE. Lo que debo hacer ahora es unir el origen del plano cartesiano con ese punto de coordenadas que corresponden a las componentes del vector GE. Y las componentes del vector son las que van a llevar, en este caso, la flecha, ¿ok? Indicándonos que es un vector. El origen del plano cartesiano jamás las va a llevar, ¿ok? Vamos ahora con el vector HF. Sus componentes son 1 positivo, 0, 1. Y menos 2 en el vertical, hacia abajo. 0, menos 1, menos 2. El vertical se mueve horizontal, ¿no? En términos de proyección, claro. Cuando esas proyecciones se intersectan, hallo el punto. Y esa componente la voy a unir con el origen del plano cartesiano. Nuevamente, el punto que corresponde a las componentes es el que va a llevar la flecha. De esta forma ya tendríamos representado a los dos vectores que deben sumarse para dar origen al vector suma GE más HF. En este caso, las componentes del vector suma GE más HF nos dio 3 y menos 3. ¿Okay? Podemos ubicarlo directamente en el plano cartesiano, pero vamos a aprovechar la ocasión para repasar la suma de vectores de forma gráfica, ¿ok? Utilizando el método del paralelogramo. Lo que debemos hacer es construir paralelas a los vectores dados, ¿ok? Vamos a comenzar dándole nombre a los vectores para no confundirnos. El GE fue 2 menos 1, ¿ok? Este es el GE. Este es el HF.
Necesitamos entonces, para poder utilizar el método del paralelogramo, instrumentos como la escuadra o el cartabón, ¿ok? O uno de los dos es suficiente. En este caso, voy a usar la escuadra y el cartabón lo voy a utilizar como una especie de base o carril para apoyarme, ¿ok? Si no tuviera el cartabón, podría utilizar una regla normal. Incluso una escuadra también como esta. Pero en este caso, fíjense. Lo primero que tenemos que hacer es colocar al ras el borde del instrumento con todo el vector que quiero proyectar, ¿ok? En este caso, el GE. Una vez que lo coloco al ras, utilizo el otro instrumento como base para guiarme, ¿ok? Para bajar o subir. En este caso voy a bajar para entrar en contacto con el extremo del otro vector. Cuando llego al extremo del otro vector me detengo y trazo la paralela. Repito el procedimiento, pero ahora con el otro vector. Apoyo el filo del instrumento que quede a ras con el vector. Una vez que lo consigo, tomo el otro instrumento y lo coloco de base para apoyarlo. Cuando lo consigo, deslizo el primer instrumento sobre el segundo hasta llegar al origen, al extremo del otro vector. Cuando lo consigo, me detengo y trazo la paralela. Cuando lo consigo, hallo el punto de componente, ¿ok? Si nos fijamos, lo que debemos hacer ahora es simplemente conectar el origen del plano cartesiano con ese punto de intersección. Y eso ya nos daría la representación gráfica del vector suma de los otros dos vectores, ¿ok? Si nos fijamos, las componentes del vector suma eran 3 menos 3. Primera coordenada 3, positivo. 0, 1, 2 y 3, ¿ok? Fíjense. Coincide. Y la otra es menos 3, negativo en el eje vertical. Fíjense. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí también coincide. De esa forma nos podemos dar cuenta de que el método del paralelogramo realmente funciona. ¿Qué nos faltaría? Bueno, hacer la representación gráfica del vector producto escalar, ¿ok? En este caso, producto escalar producto escalar por un vector. En este caso, el ejemplo es menos 3 por GE más HF, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, conocemos ya las componentes del vector GE más HF, sí. Fueron 3, menos 3. ¿Ok? 3, menos 3. Las vamos a multiplicar por el escalar, que en este caso es menos 3. Y lo vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una propiedad distributiva, ¿ok? El escalar multiplica a cada una de las componentes, ¿ok? Por separado. Aquí tenemos que tener presente cómo funciona la multiplicación de números enteros, ¿ok? O dependiendo de cómo sea el escalar, ¿no? Porque el escalar también puede ser fraccionario. Entonces, tendríamos que repasar la multiplicación de números racionales. Menos 3 por 3, ¿verdad? Este 3 es negativo, este como no tiene signo visible es positivo. Menos por más es menos, y 3 por 3 es 9. Coma, esta coma que está acá. Menos 3 por menos 3. Menos por menos es más, no es necesario que lo coloquen porque se sobreentiende que es más. Y 3 por 3 es 9. ¿Ok? Entonces, las componentes del producto escalar por un vector menos 3 por GE más HF serían menos 9, 9. ¿Ok? Primera coordenada menos 9, segunda 9.
que también lo vamos a representar en el plano cartesiano. Primera coordenada negativa en el eje horizontal. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Segunda coordenada positiva en el eje vertical. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vertical se mueve horizontal y horizontal se mueve vertical hasta que se intersecten. Donde se intersectan, hallo el punto. Y por último, simplemente uno, de nuevo, el origen del plano cartesiano con ese punto de componentes. Como siempre, el extremo lo va a tener el punto que no sea el origen del plano cartesiano. Solo para repasar, recordemos, este vector se llama GE, el otro se llama HF, el vector suma se llama GE más HF, y este del producto escalar por un vector se llamaría menos 3 GE más HF. Si nos fijamos, el producto escalar por un vector, ¿ok? Si el escalar es negativo, va a llevar el sentido contrario al vector original, ¿ok? En este caso, el vector suma estaba en el cuarto cuadrante. El vector del producto escalar, ¿ok? Del producto escalar por el vector me quedo en el segundo cuadrante, ¿ok? Si nos fijamos, ambos están en la misma línea recta, ¿ok? Eso quiere decir que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque el escalar es negativo. Cuando el escalar es negativo, el vector resultante va a llevar el sentido contrario al vector inicial, ¿ok? En este caso, el vector inicial, el GE más HF, estaba en el cuarto cuadrante. La dirección contraria a estar en el cuarto cuadrante es el segundo cuadrante. Si hubiera estado en el primer cuadrante, el vector del producto escalar hubiera estado en el tercer cuadrante. En cambio, si el escalar hubiera sido positivo, hubiera llevado el mismo sentido que el vector, ¿ok? Estaría con el mismo módulo, ¿ok? La misma longitud, pero también ubicado en el cuarto cuadrante. De esta forma ya hemos terminado con este ejercicio.